Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, después de oírlo, decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto os escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que os dije son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿También vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Hoy escuchamos el Evangelio, la conclusión del sermón del pan de vida, que dice nuestro Señor después de haber multiplicado los panes. Y si nosotros nos acordamos, lo que venimos leyendo estos domingos de manera continua, vamos a tener presente de que Cristo lo quisieron hacer rey y Él se escapó, ¿no? Y uno decía: ¿y por qué? ¿Por qué nuestro Señor no aceptó eso, que en definitiva Cristo es rey, ¿no? Bueno, y acá vemos claramente que como conclusión de todo eso y del sermón que dio nuestro Señor, muchos dejaron de acompañarlo. Así que Cristo, podemos decir, ya sabía lo que había en el interior de los corazones de los hombres. Y por eso, con razón, había rehusado aquel honor que le daban los hombres, porque podemos decir, había un interés. O sea que nuestro Señor no va a cambiar la doctrina, no va a cambiar la verdad, no va a cambiar la fe, digamos, simplemente para quedar bien, ¿no? Sí, porque Cristo incluso le dice a los que dejaron primero muchos dejaron de seguirlo, incluso dice a los apóstoles: también ustedes quieren irse, ¿no? Así de simple, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que tener eso siempre presente. El mundo es el que cambia, ¿no? Él cambia según, no sé, las modas, los pareceres, ¿no? Según la opinión pública, que hoy es tan fácilmente manipulable. Mientras más tecnología hay, más fácilmente es manipulable la opinión pública. Ahora con la inteligencia artificial ni hablemos, ¿no? Es re fácil manipularla, cada vez más, ¿no? Y eso hace que el mundo cambie tan fácilmente. Bueno, nuestra fe va a ser siempre la misma. San Judas, en su carta, dice que la fe es dada de una vez para siempre a los santos. Los santos quiere decir los bautizados, que deberíamos todos ser santos, ¿no? Así que la fe es dada de una vez para siempre. No va a haber cambio ni sombra de mutación, porque lo que cambia es por eso mismo imperfecto. En cambio, la verdad siempre es igual, ¿no? Y por lo tanto, la palabra de Dios va a ser siempre la misma. Esto hay que tenerlo siempre muy claro. Así que Cristo, podemos decir, no aceptó esto porque lo que ellos querían hacer estaba mal. Y era ir contra el pensamiento dominante de la época, porque el pensamiento dominante de la época era justamente pensar de que Jesús era un Mesías temporal, o el Mesías iba a ser un rey temporal, ¿no? Bueno, y eso no era el Mesías. Para que nosotros nos demos cuenta, yo voy a poner un ejemplo del mundo contemporáneo, que también sería algo semejante a lo del Evangelio. En la década del 60, como ustedes saben muy bien, las personas grandes sobre todo,
ocurrió la llamada revolución sexual, ¿no? Entonces hubo una gran presión a la Iglesia para decir que la Iglesia se adaptara al mundo moderno, ¿no? ¿Y cuál fue la gran presión que se hizo? Esto está todo escrito y está documentado, ¿no? Que se quiso que el Papa, en su momento Pablo VI, aprobara los llamados métodos de concepción o de anticoncepción artificial, ¿no? Una gran presión, un gran lobby, ¿no? ¿no? Incluso los asesores del Papa le pidieron que aprobara eso, ¿no? El Papa se trató, se habló en muchas reuniones y eso, y el Papa dijo que ese tema se lo reservaba para sí, y incluso los asesores le pidieron eso. Está todo escrito, esto está documentado, ¿no? Y resulta que el Papa, después de haber rezado y hecho sus oraciones y sus consultas, sacó un documento contrario a lo que le decían, ¿no? Los asesores bioéticos y eso, ¿no? El documento se llama Humane Vitae. ¿Y qué dice el documento? El documento dice que en cada unión matrimonial, ¿ya?, tiene que estar los dos fines que no pueden ser separados, el unitivo y el procreativo. Y cada vez que se separan, entonces caemos, ¿no?, en un acto antinatural y por eso mismo contra la ley de Dios, ¿no? Bueno, esto armó un revuelo terrible. El Papa no hizo nada más que repetir la doctrina católica, ¿no? Porque antes lo había dicho Pío XII y antes San Agustín, qué sé yo, la Iglesia desde siempre, digamos, ¿no? Bueno, pero para justificar esto, los moralistas habían armado toda una doctrina, ¿no? Porque, claro, tocar un punto de la doctrina católica es tocar un montón de cosas siempre, ¿no? Entonces, para negar esto, ¿no?, y para justificar, ¿no es cierto?, no sé, los anticonceptivos, las pastillas, diríamos implantes, todas esas cosas, para justificar todo esto, entonces inventaron toda una moral distinta, ¿no? Por ejemplo, dijeron que no hay más pecado venial y mortal, entonces hay ahora pecado venial grave y mortal, ¿no? Inventaron de que lo que importa es el fin último y servir a Dios, y bueno, entre medio podemos tener actos que están más o menos, o malos incluso, lo importante es servir a Dios de la modo que sea. Después inventaron que el infierno está vacío, ¿no? Un montón de cosas, digamos, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces la Iglesia tuvo que ir clarificando a lo largo de los tiempos, en esta época reciente, digamos, ¿no?, cosas que la Iglesia siempre enseñó. Por ejemplo, el pecado es venial y mortal, punto, no hay otra cosa, ¿no? Y eso lo dijo Juan Pablo II, por ejemplo, en una encíclica que se llama Reconciliatio Penitencia. Después la Iglesia dijo, no, hay actos que en sí mismos siempre son malos, que se llaman intrínsecamente malos, ¿no? Después la Iglesia también dijo, junto en el mismo documento, dijo que no existe la opción fundamental, ¿no? Que si uno dice, no me sirve a mí decir solamente, sí, yo sirvo a Dios, y mientras tanto robo, mato, estafo, o en este caso uso anticonceptivos para evitar los hijos, etc. No es así, ¿no? Esta opción fundamental está condenada. Estas dos cosas están condenadas por Juan Pablo II, en una de las encíclicas más importantes que tiene, que se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, ¿no? Y después, por último, la Iglesia dijo, bueno, ¿saben qué? El infierno, lamento decirles, no está vacío. Fíjense que esto mismo, esta doctrina errática, ¿no?, es lo que enseñó la Virgen en Fátima, porque Nuestra Señora volvió a recordar, primero, que el infierno no está vacío, que hay almas allí, humanas, no solo diablos, sino almas humanas. Segundo, recordó que hay muchas almas que se van al infierno, y también la Jacinta, Santa Jacinta, la pastorcita, decía que los pecados que más llevan a la condenación eterna son los pecados de la carne. O sea que, por lo tanto, Dios nos vuelve a recordar la misma verdad de siempre. Por eso, el Evangelio siempre va a ser, digamos, contra el pensamiento dominante, ¿no? Porque el pensamiento dominante hoy, ¿qué sería? Decir, bueno, en algunos casos está bien. Abramos la cabeza, no sé, abramos la mente, como dice la gente por ahí, digamos, ¿no? Pensemos de manera más moderna. No, el Evangelio no es así. No es así, porque lo escuchamos hoy, ¿no? Así que el Evangelio siempre va a ser igual.
¿no? Y no es que tenemos que adaptarnos, no. La verdad va a ser siempre exactamente la misma. Entonces, esta pregunta que hace Cristo hoy también es para nosotros, que insisto, nos puede costar este punto o cualquier punto de la vida moral, ¿no? Pero lo importante es que uno tenga la cabeza clara, ¿no? Y la mente precisa en decir, esto va a ser siempre igual y esto no puede cambiar. ¿Por qué? Porque pertenece a la doctrina católica, pertenece a lo que la Iglesia siempre enseñó. Así que Cristo nos dice hoy también a nosotros, también ustedes quieren irse. Es así, Cristo nos va a decir la palabra que siempre va a permanecer para siempre, porque la verdad no cambia. Porque lo que se muda es el mundo. Así que por eso nuestro Señor va a mantener siempre las cosas como son. Y Pedro responde y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto que dice Pedro, como dice el Papa San León Magno, Pedro habla por la Iglesia. Así que es la Iglesia católica la que está representada en la voz de Pedro. Y la Iglesia dice, Señor, ¿a quién iremos? Porque si nos vamos a adaptar a la moda del momento, miren, la moda de hoy sería, no sé, esto que digo. Bueno, hace 100 años atrás, o 80 o 100 años atrás, la moda era ser, no sé, nazi. ¿Se dan cuenta? O ser comunista ruso, o lo que fuere. Entonces uno dice, si la moda es adaptarse al momento, diríamos, uy, no, ¿cómo? Eran nazis, o cómo eran comunistas, ¿se dan cuenta? Y las modas siempre son así. Lo que en ese momento está en boga, después va a ser un espanto. Por eso la Iglesia siempre no va a cambiar. Y la Iglesia siempre va a enseñar la verdad, así de simple, ¿no? Y es por eso que a lo largo de los siglos hubo grupos religiosos que se separaron de esta verdad que la Iglesia católica siempre enseñó. Y ese es el origen de las sectas protestantes. Y las llamo sectas, ¿no? Que suene medio chocante el término. Pero la palabra sectum en latín quiere decir cortado, que se separaron, ¿no? Es así de simple. Entonces quisieron adaptar la verdad a lo que les convenía en el momento. Entonces se separaron, es así de simple. Y bueno, nuestro Señor dice esto, también ustedes quieren irse. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la Iglesia católica es columna y fundamento de la verdad. Y sí, y puede ser difícil en algún momento, no lo voy a negar. No voy a negar que esto es ir contra la corriente, es porque es la verdad, no lo voy a negar. Pero nosotros tenemos que decir con Pedro, ¿a quién iremos? Si el mundo no nos va a llevar al cielo, si la opinión cambiante del momento, mañana va a ser distinto que hoy, es así, o dentro de 10 años va a ser distinta que hoy, es así. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de la fe católica, de acuerdo con esta palabra que no cambia. Más aún les voy a decir, como Cristo dice que el que quiera que se vaya, ¿no? Y como vemos que muchos se alejan de Cristo, nosotros sabemos muy bien que antes del final de los tiempos esto ha de ocurrir. No solo que va a ocurrir lo que dice San Juan, que estaban con nosotros y se fueron porque no eran de los nuestros. Y que va a haber cambio en muchos que, pero si que era tan católico, que venía a misa todos los domingos, ¿qué pasó que ahora se reúne con los protestantes? No solo eso, sino incluso va a pasar esto en gente que, entre comillas, ¿no? De referencia o importantes. ¿Esto cómo se llama? Esto está dicho en el Evangelio, esto se llama apostasía. Y esto va a ocurrir. ¿Qué es la apostasía? Es justamente cambiar la doctrina por otra cosa. Pasó con gente más sabia que nosotros, ¿no? Así que puede seguir pasando. Miren, ahora es de público conocimiento, porque lo ha dicho una persona mediática, ¿no? Que está en internet y eso, y que ustedes seguramente lo han visto en el canal católico, ¿no? En EWTN. Había un pastor, ¿no? Que se llama Fernando Casanova, no lo digo porque él mismo lo dijo, ¿no? Que se había hecho católico y ahora reniega de ser católico y dice que se va a hacer de nuevo protestante, ¿no? Bueno, esto es la apostasía. Y a medida que se acerca el final de los tiempos, no nos tiene que sorprender que haya algunos que apostaten, no sé, de la vida moral, como he dicho este ejemplo, este tipo que he explicado someramente su doctrina, se llama Marciano Vidal. ¿Y saben dónde enseñaba? No era el kiosquero de la esquina.
¿no? ¿Saben dónde enseñaba Marciano Vidal? En una universidad pontificia. Y uno dice, ¿cómo puede ser un tipo de una universidad pontificia de Roma que enseñe semejante cosa? Y pasó, ¿no? Y no solo pasó ahí, sino que iban a estudiar moralistas de todo el mundo, que después algunos fueron obispos, o cardenales, o rectores del seminario, y entonces uno dice, ¿pero cómo? Si yo fui a confesarme allá con el cura de allá, el de arriba, el de abajo, y me dijo que estaba bien eso. Bueno, de ahí viene, ¿se dan cuenta? Eso se llama apostasía, ¿no? Eso se llama pérdida de la fe. Y lo peor es que el mal sacerdote es como un demonio, porque lleva las almas a la condenación. Es así, lamentablemente es así. Eso se llama apostasía, ¿no? De hecho, Cristo en este evangelio dice también que uno de ustedes es un demonio, dice Cristo. ¿Y de quién habla? Habla de Judas. El primer anuncio de la traición de Judas está en este evangelio. Por eso no nos tiene que sorprender la apostasía, la pérdida de la fe. Nos duele, claro que nos duele, porque a nosotros nos gustaría que todos los que siempre fueron católicos estén todos aquí, rezando y dándole a Dios el culto que se merece. No va a ocurrir, porque Cristo lo dijo y porque al final de los tiempos la Iglesia va a pasar por una prueba de fe. O sea, los que sean fieles y creyentes van a pasar por una prueba de fe. Esto está dicho en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 675. La Iglesia va a pasar por una prueba de fe, ¿no? Por una prueba dura de fe, ¿no? Que va a sacudir la conciencia de muchos creyentes, ¿no? Pero nosotros tenemos que decir con Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso nos puede costar, insisto, algún punto de la vida moral, algún punto de la fe de la Iglesia. Tenemos que pedirle al Señor la fortaleza. Tenemos que pedirle a Él permanecer en la fe católica. Tenemos que pedirle que lo que nos cueste, no es que querramos cambiar la fe o la doctrina católica de siempre, no. Que le pidamos al Señor la gracia de cambiar nosotros. Que le pidamos al Señor la gracia de vivir de acuerdo con la fe que la Iglesia siempre ha enseñado. Y esa fe es la que nos va a llevar a la vida eterna. Pidamos a la Virgen Santísima, Nuestra Señora, la gracia de perseverar en la doctrina de siempre, la gracia de vivir nosotros de acuerdo con la fe que predicamos. Pidámosle a la Virgen que nos conceda su ayuda materna, porque insisto que hay muchas cosas de la doctrina que nos pueden costar y mucho, pero que le pidamos a la Virgen su ayuda maternal para que vivamos de acuerdo con la fe que nosotros creemos. Que ella, Nuestra Señora, que quiere que todos sus hijos se reúnan en el cielo, nos conceda su ayuda para que también nosotros podamos vivir de acuerdo con la fe que creemos.